Benjamín, lo siento por molestarte otra vez. Necesito $50 para la leche de Mateo. El viernes me pagan, te lo devuelvo. Por favor, Mara. Este mensaje extraño me obligó a leerlo una y otra vez. Era breve, pero dejaba ver los silencios detrás de sus palabras. No era una estafa, no era spam, era alguien real, desesperado. Imaginé a una mujer con las manos temblorosas, escribiendo en mitad de la noche, un bebé con hambre, una madre negociando con su propio orgullo. Me llamo Alejandro Cortés, la gente me llama empresario, un millonario de la tecnología, un hombre exitoso desde muy joven, pero yo solo me veo como alguien encerrado entre las paredes de vidrio helado de una ciudad que nunca duerme. Desde el piso 40 mi apartamento dominaba la mitad de la ciudad. Y sin embargo, yo me sentía prisionero allí. Debería haber ignorado ese mensaje extraño a medianoche. En estos años aprendí a no responder a imprevistos, pero esta vez no pude. Tecli, creo que te has equivocado de número. Deciba. Unos minutos después llegó la respuesta corta, avergonzada. Lo siento mucho. Es un número equivocado. Por favor, ignóralo. Yugari. Ahí debería haber acabado todo. Pero escribí algo más. Tu bebé estará bien. Yusein. Me sorprendí a mí mismo. ¿Desde cuándo aún sabía preguntar por alguien? Ella contestó. Nos las arreglaremos. Perdón de nuevo. Nacenito. En mis ojos no era seguridad. Era desesperación disfrazada de orgullo. Sentí el impulso de hacer algo. No caridad. Detesto esa palabra. Quería ayudar porque un recuerdo seguía ardiendo en mí. En mi peor momento, alguien desconocido me tendió la mano sin esperar nada. Y yo había prometido no olvidarlo jamás. Puedo ayudarte. Sin condiciones. Y era hola. Ella rechazó de inmediato. Inteligente. Precavida. Eso me confirmó que no estaba equivocado al confiar. Le envié mi verdadero nombre. Me llamo Alejandro Cortés. Ya no soy un extraño. Lama. De pronto apareció la notificación. Una cuenta bancaria. No dudé. $5,000. Para mí nada. Para ella quizá un universo. Ya es tuyo. No hay truco. Solo una preocupación menos. Nafa que. La imaginé rompiendo en llanto. Yo conocía esa sensación. Esa mano que te saca del abismo en el último segundo, pero un detalle me congeló la sangre. En el primer mensaje había escrito el nombre del niño. Mateo. Lo leí como una herida vieja abierta de nuevo. Mateo era también el nombre que mi esposa y yo habíamos escogido para el hijo que nunca nació. El accidente se llevó a los dos. Lo había enterrado tan profundo que nunca lo pronuncié, y ahora volvía en el mensaje de una desconocida. Me quedé inmóvil, mirando la ciudad tras el vidrio, miles de luces parpadeando como recordatorios infinitos. ¿De verdad existirá el destino? Ella volvió a escribir. Gracias. No sé ni qué decir. No sé. Respondí. Solo cuida, Mateo. Largo. Parecían palabras simples, pero en mí sonaron como una plegaria. Quería que ese niño tuviera la vida que el mío nunca conoció. Aquella no que no regresé a casa. Me quedé allí, con la pantalla encendida, los documentos pendientes frente a mí, pero mi mente estaba en otro lugar. El mensaje enviado por error seguía rondando mi cabeza. Me quedé mirando la ciudad a través del cristal. Las luces de abajo parecían un mar de estrellas falsas, hermosas pero frías. Me di cuenta de repente de que lo tenía todo y al mismo tiempo no tenía nada. Y ahora, una mujer anónima me había sacado de la quietud a la que estaba acostumbrado. A la mañana siguiente llamé a Camila Duarte, mi asistente más cercana. Su voz aún sonaba adormilada cuando contestó. Señor Cortés, ¿qué pasa con tanta urgencia? Quiero saber todo sobre una mujer llamada Marisol Ramírez. Dirección, situación, trabajos anteriores. ¿Quién es? Camila dudó. ¿Hay algún motivo especial? Respondí brevemente. Es la mujer que envió el mensaje equivocado anoche. Escuché a Camila aspirar con suavidad, pero no preguntó más. Camila entendía que yo nunca hablaba de más. Unas horas después, el expediente estaba frente a mí. Marisol, 28 años, había sido pasante de investigación bioquímica en un laboratorio privado. La empresa quebró tras la pandemia, perdió su empleo y luego quedó embarazada. Sin marido, solo con un hijo llamado Mateo. La última nota me hizo un nudo en el pecho. El apartamento tiene deudas de alquiler, la luz cortada por falta de pago. Me quedé inmóvil, las manos apretando el expediente.
Había visto tantos informes financieros, miles de millones moviéndose en un instante, pero nunca un dossier que me hiciera querer actuar de inmediato como ese. Le dije a Camila, prepara un espacio en el edificio, una oficina sencilla y otra habitación para un niño. Camila parpadeó. ¿Quiere convertir la empresa en una guardería? Por ahora, sí, respondí con firmeza. Aquella tarde envié un mensaje a Marisol. Ven mañana, 11 de la mañana, Helix Core. Pregunta por Camila. Solo una conversación. No estaba seguro de que vendría una madre soltera, en apuros. ¿Tendría valor para entrar en esta torre de cristal? Me lo pregunté toda la noche. A las 11 en punto del día siguiente, Camila avisó. Ella ha llegado. Yo estaba dentro de la sala de reuniones, mirando a través del cristal hacia el vestíbulo. Vi una figura delgada entrar. Marisol Ramírez llevaba una blusa vieja, vaqueros descoloridos y al hombro un bolso con el bebé. Caminaba despacio pero firme. Mateo dormía en sus brazos, con las mejillas sonrojadas. Algo me oprimió el pecho. Aquella escena me resultaba demasiado familiar. Había imaginado a mi esposa entrando así en mi vida con nuestro hijo, pero ese sueño se desvaneció. Camila la condujo hasta la sala de nursery recién preparada. Yo la seguí desde lejos, sin mostrarme todavía. La habitación era luminosa, paredes suaves, una cuna pequeña, una alfombra blanda, juguetes nuevos. Cuando Marisol lo vio, se tapó la boca, los ojos humedecidos. ¿Por qué hace esto?, preguntó con voz temblorosa. Camila sonrió. El señor Cortés quiere que usted y el niño se sientan seguros. En ese momento entré yo. Marisol se giró bruscamente. Me reconoció al instante. Su mirada mezcla de sorpresa y cautela. Yo lo he visto en los periódicos. Balbuceó. Lo sé, respondí. Y también sé que usted no quiere tener nada que ver conmigo. Nos sentamos a la mesa. Empecé. Ante todo, no me debe nada. Ese dinero no es una trampa ni lástima. No creo en la limosna. Creo en la inversión y quiero invertir en usted. Ella frunció el ceño. ¿Por qué yo? La miré a los ojos. Porque prefiere pasar hambre antes que dejar que su hijo lo haga. A alguien así puedo confiarle algo. El silencio llenó la sala. Escuché a Mateo moverse en la cuna, luego volver a respirar tranquilo. Esa imagen era un recordatorio. Deslicé un expediente de trabajo hacia ella. Contrato de 3 meses. Puesto temporal en el departamento de auditoría. Horario flexible. Puede trabajar desde casa o aquí. Remuneración al doble del promedio del sector. Si no le encaja, puede dejarlo en cualquier momento. Marisol abrió el expediente. Sus ojos se agrandaron al ver la cifra. Era un dinero que nunca creyó posible. Levantó la cabeza. Todo esto es real. Tan real como esa sala de nursery. Die guardó silencio largo rato. Luego asintió levemente, como quien decide entrar en un mundo nuevo. Lo intentaré. En ese momento me descubrí sonriendo, por primera vez en muchos años, una sonrisa sin esfuerzo. Sí que, desde ese instante, el destino había abierto una puerta, no solo para ella, también para mí. Cuando Marisol aceptó el contrato temporal, supe que algo dentro de mí había cambiado. No era solo un gesto de caridad, era una apuesta, una inversión en alguien que había demostrado dignidad, incluso en la desesperación. Yo había visto muchos currículos en mi vida, gente brillante con títulos y contactos, pero pocas veces alguien me había transmitido tanta fuerza con tan pocas palabras. El lunes por la mañana la vi entrar al edificio con su hijo en brazos. Llevaba una blusa sencilla, unos pantalones de mezclilla gastados y una chaqueta que parecía haber resistido demasiados inviernos, pero caminaba erguida. Eso me sorprendió. Pese al cansancio en sus ojos, no había rastro de derrota en su postura. Mateo venía dormido en un portabebés gris. Camila, siempre atenta, la recibió en el vestíbulo con una sonrisa que rara vez mostraba en público. Yo observaba desde el piso superior, a través del cristal, como quien mira una escena que no quiere interrumpir demasiado pronto. Decidí bajar y cruzarme con ellas en el pasillo que conduce a la oficina. Señorita Ramírez. La saludé con un leve movimiento de cabeza. Ella se tensó un instante. Luego me respondió con un tono respetuoso, pero firme. Buenos días, señor Cortés. No era miedo lo que vi en su mirada, sino cautela, tal vez desconfianza, y tenía sentido. En su lugar,
Yo también habría pensado que todo esto era demasiado bueno para ser cierto. La llevé a la oficina que habíamos preparado. No era lujiosa, pero sí práctica, un escritorio amplio, 2 monitores, y al otro lado, separado por una pared de cristal, el pequeño nursery para Mateo. Allí había una cuna, juguetes nuevos y un asistente de confianza que Camila había elegido. Marisol dejó al niño en la cuna. Lo miró dormir unos segundos, como asegurándose de que no desapareciera de pronto, y luego se sentó frente al escritorio. ¿Qué espera exactamente de mí?, me preguntó sin rodeos. Me gustó esa franqueza, precisión, honestidad y la mirada de alguien que no debe favores a nadie aquí dentro. Necesito ojos frescos en nuestras auditorías internas. Ella bajó la vista hacia la computadora, encendió el monitor y empezó a navegar por los archivos. Vi cómo sus dedos dudaban al principio, luego recuperaban soltura, como si un músculo dormido se despertara de golpe. Durante la primera hora permanecí en silencio, observando desde la puerta. No quería presionarla, pero tampoco podía apartar la vista. Marisol se inclinaba sobre la pantalla, revisaba cifras, abría carpetas, tomaba notas rápidas en un cuaderno que había traído de casa. Su concentración era total. Al cabo de un rato levantó la cabeza. Señor Cortés, aquí hay algo que no encaja. Me acerqué. Ella señaló un reporte de pagos a proveedores. Estos montos son pequeños, pero se repiten. Están ligados a códigos de proyecto que no corresponden con ninguna división real. ¿Alguien los colocó para que pasaran desapercibidos? Sentí un escalofrío. Exactamente lo que yo sospechaba desde hacía meses. ¿Lo encontró en su primera mañana? Sí, no estaba escondido del todo. Solo hacía falta mirar con cuidado. La sinceridad de su tono me golpeó más fuerte que las cifras. Yo había contratado equipos completos de auditores y ninguno había levantado una sola alerta. En cambio, lo detectó en horas. No quise mostrar demasiada emoción. Simplemente asentí. Guarde esa información. Guay. Por ahora, no hable de esto con nadie más que conmigo. Marisol frunció el ceño. Ni siquiera con la señora Duarte, ni siquiera con Camila. La necesito enfocada en otra parte. Sus ojos se entrecerraron. Noté en ella una lucha interna. Aceptar o no ese nivel de secreto. Finalmente, asintió despacio. A media tarde pedí que le llevaran un almuerzo ligero. Ella parecía sorprendida al recibirlo, como si no estuviera acostumbrada a que alguien se preocupara por sus necesidades más básicas. Mientras comía, yo revisaba algunos contratos en mi mesa, pero no podía evitar volver la vista hacia ella. En cierto momento, escuché un zumbado buceo. Mateo se había despertado. Marisol se levantó de inmediato, lo tomó en brazos y lo arrulló suavemente, murmurándole canciones apenas audibles. Yo observé esa escena con un nudo en la garganta. Había pasado años evitando ese tipo de imágenes porque me recordaban lo que había perdido. Y sin embargo, allí estaba, frente a mí, devolviéndome algo que creía muerto, la sensación de hogar. Cuando el reloj marcó las 6, Marisol cerró los archivos y se acercó a mí. Gracias por la oportunidad, dijo con voz vaga pero firme. No sé qué va a pasar después de estos 3 meses, pero hoy me sentí útil otra vez. No supe qué contestar de inmediato. Al final solo le respondí: eso es exactamente lo que esperaba de usted. La vi marcharse con Mateo dormido en el portabebés. Su silueta desapareció entre las puertas de vidrio del vestíbulo y yo me quedé a mi oficina con la certeza de que había hecho lo correcto al abrirle las puertas de Helix Core. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en su bullicio eterno, comprendí que no solo había contratado una empleada, había dejado entrar a alguien que, sin saberlo, podía cambiarme a mí también. Esa noche me quedé en la oficina más tiempo del habitual. Marisol ya se había marchado con Mateo y el edificio estaba en silencio. Yo, en cambio, sentía dentro un ruido constante, la memoria golpeando, recordándome lo que había perdido. La forma en que Marisol había sostenido a su hijo me sacudió. Era la misma ternura que yo había imaginado alguna vez para mi propio hijo. Un hijo que nunca nació porque la vida decidió arrancarlo de mi lado junto con la mujer que amaba. Desde entonces, yo había enterrado esa parte de mí bajo capas de trabajo, contratos y cuentas bancarias. Pero verla a ella, tan frágil y tan fuerte al mismo tiempo, removía la tierra de esa tumba interior. Al día siguiente decidí hablarle, no como jefe, sino como hombre. La cité en la sala de juntas más pequeña.
una con vista a la ciudad. Ella llegó puntual, con un cuaderno bajo el brazo y expresión de alerta. ¿Hice algo mal?, preguntó apenas entró. Negué con la cabeza. No, Marisol, solo quiero que entienda algo. Yo no vine al mundo de los negocios desde la comodidad. Yo también sé lo que es perder. Se sentó frente a mí. Sus ojos, oscuros y atentos, parecían desconfiar de mis palabras. ¿Tenía derecho? Yo era un millonario en una torre de cristal y ella una madre soltera que apenas sobrevivía. ¿Qué podía tener yo en común con su dolor? Respiré hondo y hablé. Hace 7 años tuve una esposa, se llamaba Elena. Estábamos esperando un hijo. Íbamos a llamarlo Mateo. Ella abrió los ojos con sorpresa. Yo seguí. Un accidente de auto, en cuestión de segundos, se los llevó a los dos. Desde entonces, mi casa quedó vacía. Y yo me convertí en un hombre que trabaja hasta el amanecer porque no soporta volver a un lugar sin voces, sin risas, sin esperanza. El silencio llenó la sala. Marisol bajó la mirada y por un momento pensé que había dicho demasiado, pero luego levantó la vista y vi en ella algo distinto. No compasión, no lástima, reconocimiento. Entiendo, susurró, no en las mismas circunstancias, pero también sé lo que es cargar sola. Cuando el padre de Mateo se enteró de mi embarazo, simplemente desapareció y mi hermano me ayuda a regañadientes, como si siempre estuviera cobrando con intereses. Asentí despacio. 2 historias distintas, pero con un mismo hilo. Abandono, pérdida, lucha. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Camila asomó la cabeza con su discreción habitual. Señor Cortés, Ricardo Villalobos está aquí para verle. El nombre me tensó de inmediato. Ricardo Villalobos, mi director financiero, el hombre que yo sospechaba desde hacía meses. Hazlo pasar en 10 minutos. Lo indiqué. Camila asintió y cerró la puerta. Marisol me miró, confundida. ¿Quién es él? Mi director financiero, respondí, y tal vez el hombre que está robando de la empresa sin que nadie lo note. Ella palideció. ¿Estás seguro? No al 100%, pero los patrones que usted descubrió ayer encajan demasiado con mis sospechas. Marisol tragó saliva. Entonces estoy en peligro. No. Quise tranquilizarla, pero no podía mentir. Tal vez Villalobos es inteligente y también despiadado. Sabe cómo manipular cifras, cómo comprar silencios. Si descubre que usted está revisando lo que él cree enterrado, podría intentar intimidarla. Ella apretó el cuaderno contra el pecho, pero no retrocedió. No me asusta, dijo en voz baja. He enfrentado cosas peores que un traje caro. La mire, Figamont. En ese momento confirmé lo que había intuido desde el principio. Esa mujer tenía un valor que muchos de mis socios jamás alcanzarían. Necesito que siga adelante. Les diga, con calma, con cuidado, no hable con nadie más de lo que encuentra, solo conmigo. Si siente que la observan, dígamelo de inmediato. No está sola en esto. Marisol respiró hondo y luego asintió. Lo haré. La reunión terminó allí. Ella se marchó con Mateo Y. Yo me quedé a esperar a Villalobos. Cuando finalmente entró, con su traje azul impecable y esa sonrisa calculada que siempre me ha parecido una máscara, supe que se acercaban tiempos peligrosos. Pero en el fondo, una certeza me sostenía. Esta vez no estaba solo. Tenía a Marisol, y de alguna forma que todavía no podía explicar, también tenía a Mateo, ese niño que me recordaba lo que la vida me había quitado y, al mismo tiempo, lo que aún podía recuperar. Ricardo Villalobos entró a mi oficina con esa seguridad que siempre me ha parecido insoportable. Traía un traje azul marino perfectamente planchado, un reloj de oro que brillaba con cada movimiento de su muñeca, y esa sonrisa calculada que nunca llegaba a los ojos. Buenos días, Alianto, dijo como si fuéramos viejos amigos. Yo no me moví de detrás de mi escritorio, lo observé en silencio unos segundos, midiendo cada gesto, cada palabra no dicha. En cambio, se acomodó en la silla frente a mí sin esperar invitación. Has estado trabajando demasiado, continuó, cruzando una pierna sobre la otra. No es sano para un hombre de tu posición. Necesitas delegar más. Delegar. Esa palabra en su boca sonaba como una confesión,
porque lo que él quería era que yo apartara la vista de las cuentas que él manipulaba a su conveniencia. Precisamente por eso estás aquí. Respondí con calma. Quiero hablar de ciertos movimientos en tesorería. Ricardo arqueó una ceja, fingiendo sorpresa. Movimientos. Alejandro, ¿sabes que hemos implementado un sistema de simplificación? Pocos más ágiles, menos burocracia. Es normal que los números cambien de forma, lo mide fijamente, normal, porque encontré transferencias repetidas a un proveedor que no existe en ninguna división real. Trinox Solutions. ¿Te suena? Vi el destello en sus ojos, apenas una chispa de irritación. Antes de que la sonrisa regresara, debe ser un error administrativo. Puedo pedir a mi equipo que lo revise. Tu equipo ya lo revisó. Lo interrumpí y lo aprobó. Quiero saber por qué. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre sus rodillas. Su voz bajó un tono. Lo que de verdad quieres saber, Alejandro, es si puedes confiar en mí. Y la respuesta es sí. Siempre he protegido tus intereses, incluso cuando tú estabas demasiado distraído. La palabra me golpeó. Distraído era su forma elegante de recordar mi duelo, esos años en que me hundí en el trabajo pero dejé de ver lo que ocurría alrededor. Si me protegieras, no habría dinero desaparecido. Dije con frialdad. Ricardo soltó una pequeña risa. Desaparecido, Alejandro. Hablamos de montos insignificantes para una compañía como Helix Core. No seas dramático. Me incliné hacia atrás en la silla, sin apartar la mirada. Los ladrones siempre llaman insignificante a lo que toman hasta que sumas todo. Por un instante, la sonrisa se borró. Vi al verdadero Villalobos asomar, duro, calculador, acostumbrado a manipular, pero se recuperó enseguida. Deberías tener cuidado, dijo en tono casi amistoso. Los inversionistas se inquietan cuando un director general empieza a ver fantasmas en sus propias cuentas. Era una amenaza disfrazada. Yo lo sabía, y él sabía que yo lo sabía. El aire se volvió más pesado. En ese momento, la puerta se abrió y Camila asomó la cabeza. Señor Cortés, disculpe la interrupción. La señora Ramírez está lista con el reporte de la mañana. Ricardo giró el rostro hacia ella y su sonrisa cambió de inmediato. Más fría, más inquisitiva. La señora Ramírez repitió, como si masticara el nombre. Camila, imperturbable. Solo asintió y cerró la puerta. Ricardo volvió a mirarme. Contrataste a una desconocida para revisar mis números. Contraté a alguien con ojos frescos. Respondí sin dudar. Alguien que no le debe nada a nadie en esta empresa. Él chasqueó la lengua y se levantó despacio. ¿Tienes derecho a jugar con fuego, Alejandro? Pero no olvides que el fuego también quema a quien lo enciende. Se abrochó el saco, me dedicó una última mirada calculada y salió de la oficina. Me quedé solo, con el pulso acelerado. Había sido un duelo de palabras, pero en el fondo era mucho más que eso. Villalobos sabía que yo sospechaba, y yo sabía que él era culpable. El problema era que aún no tenía pruebas sólidas para hundirlo. Pocos minutos después, Marisol entró con un folder en la mano. No parecía darse cuenta de lo que acababa de ocurrir, pero yo sí. El destino la había puesto en medio de un juego peligroso. Encontré otra irregularidad, dijo sin preámbulos. Pagos menores, siempre por debajo del umbral de auditoría, pero suman decenas de miles al trimestre. Tomé el folder, lo abrí y confirmé lo que temía. Villalobos no solo era hábil, era meticuloso. Había construido una red de pequeñas fugas que, en conjunto, drenaban la empresa sin levantar alarmas. Señor Cortés, continuó Marisol, sí sigo revisando. Tal vez encuentre la ruta completa, pero necesito acceso más profundo. La mire con seriedad, entiende lo que significa. Si Villalobos sospecha de usted, podría atacarla, no solo aquí, también fuera. Ella respiró hondo y sostuvo mi mirada. Ya estoy metida en esto. No voy a dar marcha atrás. Sentí una mezcla de orgullo y preocupación. Esa mujer tenía un valor que rara vez encontraba en los negocios y era justamente ese valor el que la ponía en riesgo. Guardé silencio unos segundos. Luego asentí. Tendrá el acceso, pero todo lo que encuentre me lo trae directo a mí, a nadie más, y si nota algo extraño, me lo dice de inmediato. Entendido, entendido, respondió sin titubear. Cuando salió de la oficina, me quedé solo otra vez. Afuera, la ciudad rugía con su tráfico y sus luces.
indiferente a lo que estaba a punto de desatarse dentro de estas paredes. Sabía que la guerra había comenzado y en esa guerra yo no podía perder. Los días siguientes fueron un torbellino. Marisol trabajaba con una disciplina que me sorprendía. Revisaba cada archivo, cada transacción, cada documento que yo le autorizaba, y aunque intentaba mantener la calma, yo sabía que Ricardo Villalobos empezaba a sospechar. El hombre no era tonto. Había construido su red de engaños durante años, y alguien que de pronto se atrevía a mirar con lupa significaba un riesgo. Yo lo sentía en cada reunión con él, la manera en que sus ojos se clavaban en mí, como queriendo leer mi mente. Una tarde, después de una junta con los inversionistas, encontré un sobre en mi escritorio. No tenía remitente. Dentro, solo una nota escrita a mano. Cuidado a quién dejas entrar en tu vida. No todos vienen con buenas intenciones. No había firma, pero el estilo era claro. Villalobos me estaba advirtiendo. Y no solo a mí, también a Marisol. Guardé la nota en el cajón y cerré con llave. El enojo me quemaba por dentro, pero sabía que no podía reaccionar sin pruebas. Esa misma noche, al salir de la oficina, encontré a Marisol en el nursery. Mateo dormía en la cuna, respirando con calma. Ella lo miraba en silencio, con una expresión mezcla de ternura y agotamiento. Deberías descansar, le dije desde la puerta. Ella sonrió apenas. Lo hago cuando puedo, pero mirarlo dormir es lo que me da fuerzas. Me acerqué despacio. Había algo en esa escena que me conmovía más de lo que quería admitir. Durante años había evitado mirar cunas, bebés, cualquier cosa que me recordara lo que había perdido, pero ahora, frente a ese niño inocente, el dolor se mezclaba con una esperanza tímida. Quiero preguntarle algo, dije finalmente. Ella levantó la vista, atenta. ¿Por qué aceptó este trabajo? Sé que al principio pensaba que todo era demasiado bueno para ser cierto. ¿Qué la convenció? Marisol respiró hondo antes de responder. Porque usted fue el primero que me miró sin juzgarme. Todos los demás veían una madre soltera. Un error, una carga. Usted vio a alguien que todavía podía aportar. Sus palabras me tocaron más de lo que esperaba. Bajé la mirada hacia Mateo. Tal vez porque yo también sé lo que es ser juzgado por lo que uno pierde, no por lo que uno vale. Ella frunció el ceño. Se refiere a su esposa, a Senchi, Elena y nuestro hijo. Íbamos a llamarlo Mateo. El silencio se instaló de nuevo, pero no era incómodo. Era un silencio que compartía el peso de dos dolores distintos, entrelazados por un nombre que parecía unirnos. Finalmente, ella habló. ¿Sabe qué pienso? Que a veces la vida nos arrebata algo para empujarnos hacia otra cosa. Tal vez su Mateo no llegó porque tenía que encontrarse con el mío. Sentí un nudo en la garganta. No podía contestar. Solo asentí, incapaz de ocultar la emoción. En ese momento, el teléfono de Marisol vibró. Ella lo sacó del bolso. Lo miró y su rostro cambió de color. «¿Es mi hermano?», murmuró. «¿Quiere dinero otra vez?». Me ofreció el aparato como si buscara consejo. Leí el mensaje. «Necesito 200. Si no me lo das, no me molestes más cuando esté en problemas». Era un chantaje disfrazado. Yo conocía bien esas tácticas. «No tiene que responder ahora», le dije, «ni tiene que cargar sola con esas culpas». Ella guardó el teléfono con un suspiro. «A veces siento que mi familia es una cadena y lo único que me mantiene en pie es Mateo». La miré a los ojos. «Entonces no está sola, al menos aquí». «No». Nos quedamos así unos segundos hasta que un ruido en el pasillo nos interrumpió. Pasos firmes. Demasiado cerca hasta ahora. Abrí la puerta de golpe, pero solo vi a un guardia de seguridad que fingió sorpresa. Seré de nuevo, con el corazón acelerado. Villalobos estaba vigilando. Lo presentía y ese guardia no estaba allí por casualidad. Me volví hacia Marisol. «A partir de mañana no quiero que ande sola al salir. Camila organizará un chofer que la lleve y la traiga. No es negociable». Ella me miró con mezcla de gratitud y miedo. «¿Es tan peligroso?». «Sí», respondí con firmeza, «pero no voy a permitir que nadie toque ni a usted ni a Mateo». Marisol asintió en silencio. Esa noche, cuando al fin me quedé solo en la oficina, entendí que la batalla contra Villalobos ya no era solo un asunto de negocios. Era personal, y yo estaba dispuesto a arriesgarlo todo. La mañana empezó con un aire extraño. Desde que llegué al edificio de Helix Corp, sentí que algo no encajaba.
Los guardias de seguridad parecían demasiado atentos y algunos empleados evitaban mirarme a los ojos. Era como si el rumor de una tormenta recorriera los pasillos. Subí al piso 37 con pasos firmes, decidido a concentrarme en la investigación. Al entrar a la oficina de Marisol, encontré la cuna vacía. Mateo estaba con la niñera, pero Marisol no estaba en su escritorio. Pregunté a Camila y ella me dijo que había ido a la cafetería a tomar un café. No pasó mucho tiempo antes de que Camila regresara, preocupada. Señor Cortés, Marisol tuvo un incidente. Mi corazón dio un vuelco. Corrí hacia la cafetería. Oye, en una de las mesas del rincón, la vi, pálido, con el café derramado sobre la blusa. Frente a ella había un hombre trajeado, desconocido para casi todos, excepto para mí. Era un emisario de Ricardo Villalobos. Lo reconocí por su forma de hablar, por el descaro con que la había acorralado. ¿Todo bien?, pregunté con voz dura. El hombre se levantó de inmediato, fingiendo cortesía. Solo conversábamos. No hay problema. Señor Cortés. Marisol apretaba el cuaderno contra el pecho, como si se protegiera. Yo di un paso hacia el intruso. En mi empresa no se acorrala a nadie, menos a mis empleadas. Dígale a Villalobos que si quiere hablar conmigo, que lo haga de frente. El hombre tragó saliva, murmuró una disculpa y salió rápido. Bajo la mirada atónita de los presentes, me giré hacia Marisol. ¿Qué te dijo? Ella respiró agitada. Me advirtió que deje de revisar las cuentas, que no meta la nariz donde no me corresponde y que podría arrepentirme. La furia me recorrió como un rayo. Sabía que Villalobos era capaz de jugar sucio, pero enviar a alguien a intimidarla superaba cualquier límite. La acompañé hasta su oficina. En el camino, ella temblaba ligeramente. Aunque intentaba disimularlo. No tienes que seguir si no quieres, le dije con voz grave. Ya hice que Camila prepare un plan alterno. Marisol se detuvo en seco, me miró directo a los ojos y respondió con firmeza. No, si me detengo. Él gana y no pienso criar a Mateo enseñándole a huir del miedo. Sentí una mezcla de admiración y preocupación. Su valentía era admirable, pero también peligrosa. El resto del día trabajamos juntos en silencio, revisamos documentos, cruzamos datos, armamos un mapa de las transferencias sospechosas. Cuanto más buscábamos, más claro quedaba. Villalobos había creado una red de empresas fantasma, con nombres distintos pero cuentas vinculadas entre sí. Era un sistema tan bien tejido que solo alguien con la paciencia de Marisol podía desarmarlo. Al caer la tarde, ella levantó la cabeza y me mostró una hoja llena de anotaciones. Mira esto, los pagos se concentran en los mismos días cada mes, como un ciclo. Lo observé. Tenía razón. Ese patrón podía convertirse en la prueba clave. Esto lo hundirá. Murmuré. Antes de que pudiera decir más, sonó mi celular. Era un número desconocido. Contesté. Una voz distorsionada habló del otro lado. Cierra esa investigación. Aliantro o alguien saldrá lastimado. El tono era metálico, frío. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Guardé el teléfono en el bolsillo. Conteniendo la rabia, no quería asustar más a Marisol, pero sabía que el mensaje era claro. Decidí actuar. Llamé a Camila y ordené reforzar la seguridad del edificio. Asigné 2 guardias personales para Marisol y Mateo. Ella protestó al principio, pero finalmente aceptó. Esa noche la acompañé hasta el autoblindado que la llevaría a casa. Mientras la puerta se cerraba, ella me miró y dijo en voz baja: ¿Vale la pena arriesgar tanto, señor Cortés? La pregunta quedó flotando. Yo miré al niño dormido en sus brazos y respondí sin dudar: sí, porque hay cosas que el dinero no puede comprar, pero que sí puede proteger. El auto arrancó. Me quedé de pie en la entrada del edificio, observando cómo las luces rojas se alejaban. Esa fue la primera vez que sentí un verdadero miedo. No por mí, sino por ellos. Marisol había demostrado una valentía que pocos hombres de negocios tenían, pero ahora estaba en la mira de un enemigo que no se detenía ante nada. Mientras subía de nuevo a mi oficina, me prometí algo. Si Villalobos pensaba que podía intimidarnos con amenazas, estaba muy equivocado. La guerra apenas comenzaba y esta vez yo no iba a perder. El día después de la amenaza empezó con una calma engañosa. Los pasillos de Helix Core estaban más silenciosos de lo normal, como si todos esperaran algo que aún no sucedía. Había reforzado la seguridad
instalado controles extras en las entradas y asignado a 2 hombres de confianza, a Marisol y a Mateo, y aún así no podía sacudirme la sensación de que Ricardo Villalobos planeaba su siguiente movimiento. A media mañana, mientras revisaba un contrato en mi oficina, escuché el sonido agudo de la alarma contra incendios. Al principio pensé en un simulacro, pero segundos después, el olor a humo se filtró por los ductos de ventilación. Me levanté de golpe, el corazón acelerado. Corrí hacia el pasillo. La gente evacuaba con orden nervioso, algunos con carpetas en las manos, otros con miedo en los ojos. Mi primer pensamiento no fue la empresa, ni los documentos, ni siquiera los millones que podían perderse. Fiu, Mateo. Llegué al área del nursery. Un humo denso se colaba por las rendijas, aunque aún no había llamas. Marisol estaba dentro, con el bebé en brazos, tosiendo pero negándose a salir sin la pañalera y los documentos que había guardado en una caja. Marisol, sal de ahí ya, grité desde la puerta. Ella respondió con voz firme, aunque entrecortada. No lo dejo todo. Ella ya entró. Si esto fue provocado, aquí está la prueba que buscábamos. Entré sin pensarlo. El humo me ardía en los ojos, pero logré sujetarla del brazo. La prueba no vale nada si tú y tu hijo no están vivos. Ella dudó un segundo, pero finalmente me siguió. Salimos al pasillo donde 2 guardias esperaban. Les entregué a Mateo y ordené que lo bajaran de inmediato al punto seguro. Solo cuando lo vi en brazos de uno de ellos, oleándose, sentí que podía respirar. Nos dirigimos a la escalera de emergencia. El humo se espesaba. Mientras bajábamos, Marisol me dijo entre dientes, esto no fue un accidente. Alguien quería asustarnos. O peor, yo lo sabía. Villalobos había dejado de jugar en las sombras. Ahora estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Minutos después, ya en la calle, los bomberos declararon que el incendio había sido controlado. Había comenzado en un pequeño almacén junto al área de mantenimiento, donde nunca debía haber material inflamable. Era claro, lo habían provocado. Marisol se sentó en la banqueta, exhausta. Mateo dormía en sus brazos, ajeno al caos. Yo me quité el saco y se lo puse encima. Ella me miró con los ojos aún húmedos por el humo. ¿Lo va a intentar otra vez? ¿Verdad, Asenchi? Sí, pero no va a ganar. Por un instante, nos quedamos en silencio. El ruido de la sirena se mezclaba con el murmullo de los empleados evacuados. Yo, un millonario, acostumbrado a controlar imperios con un simple gesto, estaba ahí, sentado en la banqueta, junto a una mujer que había conocido por un mensaje equivocado, y sin embargo, nada en mi vida me había parecido más real que ese momento. ¿Por qué me eligió a mí? Alejandro, preguntó ella, casi en un susurro. Pudo haber contratado a cualquier auditor de renombre, y sin embargo, me buscó a mí, una madre sola con un hijo. Respiré hondo, porque vi en ti lo que yo había perdido, la capacidad de luchar aunque todo parezca derrumbarse. Y porque alguien como tú no se vende, yo necesitaba a alguien que buscara la verdad. No, un queque. Ella me sostuvo la mirada. No había agradecimientos ni sonrisas fáciles, solo comprensión, y eso bastaba. De vuelta en el edificio, mientras los equipos revisaban los daños, convoqué a Camila y a mi círculo más cercano. Les ordené rastrear cámaras, accesos, cualquier registro de movimientos sospechosos. Si Villalobos quería guerra, yo iba a dársela, pero esta vez no estaría solo. Más tarde, cuando todos se habían ido, encontré a Marisol en la sala de juntas pequeña, revisando sus notas con determinación. Deberías descansar. Le dije, no puedo. Si paro, siento que le estoy dando ventaja. Me acerqué y apoyé la mano sobre su cuaderno. Escúchame bien, Marisol, no voy a dejar que te pase nada, ni a ti, ni a Mateo. Si Villalobos cree que puede intimidarnos, se equivocó de enemigo. Ella cerró lentamente el cuaderno. Entonces, no estamos luchando solo por números en una pantalla, estamos luchando por algo más grande. Asenji, estamos luchando porque la gente sepa que la verdad todavía importa. En ese instante, sentí que algo había cambiado entre nosotros. Ya no era solo mi empleada, ni la mujer a la que había ayudado una noche de desesperación. Era mi aliada. Y quizá, más que eso, cuando me despedí esa noche, ella me miró con un brillo distinto en los ojos. Un brillo que no era miedo, sino confianza. Y en lo más profundo de mí,
Supe que Villalobos no tenía idea de la fuerza que acabábamos de forjar. La batalla apenas comenzaba. Ay, yo, Alejandro Cortés, no pensaba perder. El incendio había sido solo la primera ficha en el tablero. Lo sabía desde el inicio. Ricardo Villalobos no se conformaría con asustarnos. Su verdadero golpe vendría disfrazado de estrategia, de intriga, de esas jugadas que se mueven en silencio dentro de las paredes de mármol y cristal. A los 2 días, recibí la notificación de una reunión extraordinaria del Consejo Directivo. No era común, y menos cuando la agenda llevaba un título que lava la sangre: evaluación de liderazgo y continuidad de la presidencia. Me encerré a mi oficina, la ciudad brillando como un enjambre de luces bajo el ventanal, y empecé a repasar mentalmente los movimientos recientes. Villalobos había logrado infiltrar miedo en la plantilla. Había logrado que algunos lo vieran como una sombra inevitable, pero que el consejo convocara esta reunión significaba que tenía aliados dentro. Camila entró sin tocar. Como siempre, llevaba una carpeta bajo el brazo. Es filtración interna. Alejandro, encontramos correos anónimos dirigidos a 2 consejeros, informes falsos que te acusan de desvíos financieros. Justo cuando reforzaste la investigación, abrí la carpeta, fotografías editadas, balances manipulados, supuestos correos electrónicos que yo jamás había enviado. Todo construido con precisión quirúrgica. Villalobos sabía que la percepción pesaba más que la verdad. ¿Quién de los consejeros está jugando en su bando?, pregunté. Camila dudó un instante. Hernán Ibáñez y Sofía Cárdenas. Ambos tienen acciones significativas y últimamente se han beneficiado de contratos vinculados a las empresas pantalla de Villalobos. Sentí el golpe como una daga en el estómago. Hernán había sido mi mentor en los primeros años. Sofía, en su momento, defendió mis proyectos más arriesgados. Ahora estaban dispuestos a vender la compañía por miedo o por ambición. Esa noche no dormí. Caminé por mi penthouse vacío, repasando cada decisión que me había llevado a ese punto. Había construido un imperio con disciplina y sacrificio, y ahora todo podía derrumbarse no por una quiebra, sino por la traición de quienes alguna vez llamé aliados. La mañana de la reunión, Marisol me detuvo en el pasillo antes de entrar. Llevaba un folder lleno de gráficos y tablas. Lo estuve revisando anoche. Me dijo: encontré coincidencias en las fechas de los contratos que aprobaron Ibáñez y Cárdenas. Se repiten justo en los ciclos de los pagos a las empresas fantasma. Me mostró las páginas subrayadas. No eran sospechas. Era un mapa. La evidencia de que los consejeros que me querían fuera estaban, en realidad, protegiendo a Villalobos. La mire Fijamant. ¿Sabe lo que significa esto? Ella sintió que si lo expones, no solo se trata de tu liderazgo, sino de arrancar de raíz la corrupción dentro del consejo. Entramos juntos a la sala. 12 sillones de cuero rodeaban la mesa ovalada. En el centro, pantallas listas para proyectar los informes. Todos me observaban, algunos con indiferencia, otros con impaciencia, y 2 con ese brillo calculador que ya no podía ignorar. Villalobos no estaba presente. Claro, él nunca se ensuciaba las manos. Movía piezas, y esas piezas estaban sentadas frente a mí. Hernán tomó la palabra primero, con todo respeto. Alejandro, pero la imagen de la compañía se está deteriorando. Los medios hablan de auditorías internas, de irregularidades, y todo apunta a que la raíz del problema es tu manera de manejar las finanzas. Sofía asintió con gesto grave. Necesitamos estabilidad. Los inversionistas piden una cabeza clara al mando. Quizás sea hora de considerar una transición ordenada. El silencio cayó como una losa. Sabía que querían que me defendiera, que suplicara credibilidad, pero en vez de eso, enseñé el proyector. La pantalla mostró las gráficas que Marisol había preparado. Si hablamos de estabilidad, entonces hablemos con datos. Aquí están los contratos aprobados por Ibáñez y Cárdenas en los últimos 18 meses, y aquí los ciclos de pagos a Trainer Solutions y otras 3 empresas fachada vinculadas a Villalobos. Coincidencia. Juzguen ustedes mismos. Algunos consejeros comenzaron a murmurar. Hernán apretó los labios. Sofía fingió sorpresa, pero el sudor en su frente la delató. Lo que ven aquí no es improvisación. Continué. Es un sistema de desvío diseñado para pasar inadvertido, protegido desde adentro, y mientras algunos me acusan, yo me he dedicado a proteger la integridad de esta empresa, incluso de quienes hoy me señalan.
Hubo un golpe seco en la mesa. Fue del consejero más veterano, don Emilio. Esto es grave. Si es cierto, estamos hablando de traición corporativa. Hernán trató de contraatacar. Esto es un montaje. Él manipula los números para salvarse. Marisol, que hasta entonces se había mantenido en silencio al fondo de la sala, dio un paso al frente. No soy política ni consejera, dijo con voz firme. Soy analista. Y estos datos los revisé yo misma, línea por línea. Si quieren, traigan a cualquier auditor externo y se confirmará lo mismo. La sala quedó muda. Una madre soltera, recién llegada, estaba desarmando a quienes llevaban décadas sentados allí. Hernán se desplomó en el asiento. Sofía evitó mi mirada. Yo sabía que no habían perdido la partida todavía, pero su máscara se había resquebrajado. Al final, la moción para destituirme se pospuso oficialmente por falta de evidencia concluyente. En realidad, porque sabían que yo ya tenía armas para hundirlos, insistían. Esa tarde, al salir de la reunión, Marisol caminaba a mi lado. ¿Cómo se siente?, me preguntó. La miré y respondí con sinceridad. Como un hombre que acaba de descubrir que los enemigos más peligrosos no están afuera, sino sentados en su propia mesa. Siempre supe que Ricardo Villalobos no jugaba limpio, pero aún así me engañé pensando que no se atrevería a cruzar ciertas líneas. Hoy aprendí que estaba equivocado. El día había transcurrido con aparente normalidad. Después del enfrentamiento en el consejo, mis aliados internos me pedían calma, como si las pruebas presentadas fueran suficientes para mantener a raya a los traidores, pero yo conocía a Villalobos. Cuando la presión subía, él no negociaba, él atachaba. Cerca de las 6 de la tarde, recibí la llamada que me heló la sangre. Era Camila, con la voz quebrada. Alejandro, alguien intentó llevarse a Mateo. El mundo se me vino encima. Dejé todo y corrí hacia el área del nursery. Cuando llegué, encontré a la niñera sentada en el piso, temblando, con lágrimas en los ojos. 2 hombres con credenciales falsas entraron al edificio, me explicó, entre sollozos. Dijeron que venían de parte suya, intentaron sacar al niño, pero Mateo empezó a llorar y uno de los guardias sospechó. Hubo un forcejeo. Escaparon por la escalera de servicio antes de que los detuviéramos. Me ahorrodilé, tratando de controlar la furia que me quemaba el pecho. Mateo estaba en la cuna, ileso, pero su llanto era un grito que me atravesaba por dentro. Marisol entró segundos después, pálido, con los ojos rojos de tanto correr. Se lanzó sobre su hijo y lo abrazó con fuerza desesperada. Te lo juro, Alejandro, gritó, si le hubiera pasado algo, jamás me lo perdonaría. La vi temblar mientras apretaba al niño contra su pecho. Esa imagen se me quedó grabada como una herida. Yo era responsable de esto. Si no lo hubiera involucrado en mi guerra contra Villalobos, jamás habría estado en peligro. Me acerqué con cuidado. No fue tu culpa, fue mía. Él me quiere a mí, pero sabe dónde golpear. Ella levantó la mirada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces, termínalo ya, Alejandro. Antes de que lo intente otra vez, sentí el peso de sus palabras. Tenía razón. Esta guerra ya no era corporativa, ni de cifras, ni de votos en el consejo. Era personal. Y cuando un enemigo convierte a un niño en objetivo, no queda más que una respuesta: arrasar con todo. Ordené cerrar el edificio. Revisamos las cámaras, rastreamos el acceso. Los hombres habían usado identificaciones clonadas, falsificadas, con tal perfección que era obvio quién estaba detrás. Nadie más que Villalobos podía pagar ese tipo de trabajo. Esa noche no regresé a mi penthouse. Me quedé en el safe house con ellos. Un departamento discreto al otro lado de la ciudad, equipado para emergencias. Mientras Marisol intentaba calmar a Mateo, yo me quedé junto a la ventana, con la pistola en la mano y la vista fija en la calle vacía. El silencio se interrumpió cuando ella se acercó. ¿De verdad crees que lo hará de nuevo? Lo sé, respondí sin apartar la vista. Villalobos nunca falla al segundo intento. Se quedó a mi lado, observando mi perfil. Su voz fue un susurro cargado de miedo y rabia. ¿Vale la pena todo esto? Alejandro, ¿vale la pena perder la paz? ¿Arriesgar a un niño inocente? Solo por demostrar que eres más fuerte que él. La miré entonces, directo a los ojos. No lo hago por orgullo. Lo hago porque si dejamos que gane, nunca se detendrá. Hoy fue Mateo. Mañana puede ser cualquier otro niño, cualquier otra familia. Lo que Villalobos quiere
No es dinero, es poder absoluto. Ella guardó silencio, pero en su mirada había algo que no había visto antes. Confianza, a pesar del miedo, a pesar de todo. Me creía. Mateo finalmente se quedó dormido, agotado por el llanto. Marisol lo acostó en la cuna portátil y regresó conmigo al salón. Nos quedamos ahí, los dos en penumbras, como dos soldados en una trinchera. Permítame algo, Alejandro, dijo ella, con voz apenas audible. Pase lo que pase, no me dejes sola en esta guerra. Me acerqué un poco más. No pienso hacerlo. Mientras yo respire, ustedes estarán a salvo. Ella cerró los ojos un instante, como si esas palabras fueran un ancla en medio de la tormenta. Esa noche no dormimos, no porque el peligro fuera inmediato, sino porque sabíamos que estábamos en la línea final de un juego donde Villalobos ya había mostrado sus cartas más sucias y yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger lo único que realmente importaba. La guerra había cambiado de terreno. Ya no era en los números ni en los salones de consejo, era en las sombras, donde un error puede costar una vida. Y yo, Alejandro Cortés, no pensaba fallar. Después del intento de secuestro de Mateo, algo dentro de mí cambió. Ya no veía a Ricardo Villalobos como un rival de negocios, sino como una bestia suelta que debía ser contenida antes de que destrozara todo lo que tocara. Y yo, Alejandro Cortés, estaba decidido a ponerle fin. Pasé la madrugada revisando con Camila cada registro, cada correo interceptado, cada prueba que habíamos reunido en las últimas semanas. Villalobos no era descuidado. Había creado un laberinto de empresas pantalla y cómplices en el consejo, pero todo depredador deja huellas, aunque crea que camina en silencio. A las 7 de la mañana, Marisol entró en mi oficina improvisada en el safe house. Sus ojeras eran profundas, pero su mirada estaba más firme que nunca. He estado pensando, dijo sin rodeos, si Villalobos quiso usar a Mateo como ficha, es porque sabe que estamos cerca de atraparlo. Tenemos que obligarlo a cometer un error. Me quedé mirándola. No era la misma mujer que conocí con la voz temblorosa en aquel mensaje equivocado. Ahora hablaba como una estratega, como alguien que había entendido la magnitud de la guerra en la que estaba metida. ¿Qué propones?, pregunté. Abrió su carpeta y me mostró un borrador. Era un memorándum interno, falso, que anunciaba una auditoría sorpresa sobre los contratos de seguridad y logística, justo las áreas donde Villalobos había infiltrado a su gente. Si lo cargamos al sistema y dejamos una ruta abierta, explicó, él lo verá, y en cuanto intente mover dinero o borrar rastros, quedará registrado. Sonreí por primera vez en días. ¿Es una trampa? Exacto, respondió con calma. Una trampa con la que podemos probar todo. Pasamos horas afinando los detalles. Keller, la especialista forense que nos asistía desde fuera, ¿validó el plan? Camila se encargó de introducir el archivo en la red de Helix Core, de manera que pareciera un descuido. Luego, solo quedaba esperar. La espera fue insoportable. Yo caminaba de un lado a otro, con la mente en 1000 direcciones. En momentos así, la paciencia era un lujo que nunca aprendí a dominar. Al caer la tarde, recibimos la notificación. El archivo había sido abierto 3 veces, todas desde accesos vinculados al equipo de Villalobos, y minutos después se detectaron movimientos en una de sus cuentas fantasma, transferencias apresuradas, intentos de borrar registros, todo en tiempo real. Cayó en la red, anunció Camila. Sentí un alivio feroz recorrerme el cuerpo. Era la prueba que necesitábamos, pero también sabía que ahora era cuando se volvía más peligroso. Un hombre acorralado no piensa, muerde. Ordené a Keller que asegurara cada bit de información y que preparara el paquete legal. Esa misma noche, entregaríamos todo al fiscal anticorrupción. Mientras el equipo trabajaba, me encontré solo con Marisol en la terraza del safe house. La ciudad se extendía frente a nosotros, iluminada y caótica, como un tablero interminable. Nunca pensé que estaría aquí, dijo ella. Con Mateo dormido en brazos, metida en una guerra de millonarios, arriesgando todo por un hombre al que apenas conocía. Su voz no era reproche, era confesión. Y yo nunca pensé que confiaría mi vida en alguien que entró a mi mundo. Por accidente respondí. Se hizo un silencio pesado. La miré y por un instante no vi al analista ni a la madre. Vi a la mujer que había enfrentado su miedo una y otra vez y que aún así seguía de pie. Marisol, dije con la voz más baja de lo que esperaba. No sé cómo terminará esto, pero hay algo que sí sé. No voy a dejarte sola. Pase lo que pase.
Ella me sostuvo la mirada. Por un segundo pensé que respondería con palabras, pero en su lugar apoyó la cabeza en mi hombro. Ese gesto simple bastó para darme la fuerza que necesitaba. Esa noche, a las 11 en punto, Camila regresó con las noticias. El paquete está en manos de la fiscalía. En cuestión de horas, Villalobos estará rodeado. Asentí, pero no celebré. Sabía que lo más peligroso aún estaba por venir, porque cuando un hombre como él siente que lo están arrinconando, no espera que lo arresten. Contraataca. Me levanté y fui a la cuna donde Mateo dormía profundamente. Le acaricié la frente con cuidado. Te lo prometo. Pequeño, mañana será diferente. Me volví hacia Marisol, que me observaba desde la puerta. ¿Y si falla el plan? Preguntó en un susurro. Entonces pelearemos con lo que tengamos, le respondí. Pero no pienso rendirme, no después de todo lo que hemos perdido y todo lo que aún podemos ganar. Esa noche no cerré los ojos ni un segundo. Afuera, la ciudad parecía tranquila, pero yo sabía que estábamos en la antesala del golpe final. Ricardo Villalobos podía tener dinero, contactos y hombres dispuestos a matar, pero nosotros teníamos algo que él jamás comprendería, la verdad y la determinación de protegerla. Y yo, Alejandro Cortés, estaba listo para enfrentar lo que viniera. La madrugada comenzó con un silencio extraño, pesado, como si la ciudad contuviera la respiración. Sabía que ese día todo terminaría, para bien o para mal. La fiscalía tenía las pruebas en sus manos, el consejo había visto las gráficas de Marisol y Villalobos estaba acorralado, pero un hombre como él no se entrega, lucha hasta el final. A las 8 de la mañana recibí la llamada que lo confirmó. Camila entró al safe house con el rostro tenso. Interceptamos un mensaje de Villalobos a sus hombres. Planea venir en persona. Lo supe de inmediato. No buscaba negociar. Venía a destruir. Ordené reforzar la entrada, activar los protocolos de seguridad y poner a Mateo en la habitación más protegida. Marisol me miró con el corazón en los ojos, pero sin una sola lágrima, y si no volvemos a verlo, me preguntó en voz baja. Me acerqué, la tomé de la mano y respondí con la certeza que me daba la rabia acumulada. Lo volverás a ver, lo juro. No pasó ni una hora cuando escuchamos los motores de 3 camionetas acercándose. Los vidrios polarizados reflejaban la luz de la mañana. Se detuvieron frente al edificio. Bajaron hombres armados. Y entre ellos, con su traje impecable y su sonrisa venenosa, apareció Ricardo Villalobos. Lo esperé en la entrada, con 2 de mis guardias a cada lado. Él caminó despacio, como si aún creyera tener el control. Alejandro dijo con voz falsa de cortesía: ¡qué desperdicio! Todo lo que construiste para terminar escondido en este lugar, lo mire con calma. Aunque la sangre me hervía, hoy no vine a esconderme. Ricardo, hoy vine a enterrarte. Él rió. Enterramna. Los fiscales son corruptibles, los jueces también. Yo siempre caigo de pie. Dien pasó hacia él. Esta vez no. Esta vez lo hiciste mal. Tocaste donde no debías. Intentaste arrancar a un niño de los brazos de su madre. Por un instante, su sonrisa se quebró, su mirada se endureció, y entendí que había dado justo en su punto ciego el desprecio absoluto por la vida de los demás. Entonces se abalanzó hacia adelante. Uno de sus hombres levantó un arma, pero mis guardias reaccionaron más rápido. El estruendo de los disparos sacudió el aire. Gritos, caos. El eco retumbaba en las paredes mientras yo me lanzaba sobre Villalobos, derribándolo al suelo. Luchamos cuerpo a cuerpo. No era la primera vez que peleaba. Mis años en el ejército me habían enseñado a sobrevivir. Pero Villalobos peleaba como un animal acorralado, con la furia de quien ve desmoronarse su imperio. Sentí el filo de una navaja rozarme el costado. Logré sujetar su muñeca, torcerla, y la hoja cayó al suelo. Con un golpe seco lo dejé inmóvil. El sudor nos cubría a ambos. Se acabó. Ricardo, grité con el pecho ardiendo. Él, yadeando, escupió con desprecio. Siempre habrá otro como yo. En ese momento, escuché la sirena. Patrullas y vehículos de la fiscalía rodearon la calle. Agentes descendieron con armas listas. Camila había hecho su trabajo. Habían seguido la señal de los movimientos financieros y tenían la orden de captura lista. 2 agentes lo levantaron del piso, esposándolo. Villalobos me miró una última vez, con odio puro en los ojos. Esto no termina aquí, pero yo sabía que sí.
Lo vi subir a la patrulla, reducido por primera vez en su vida. Y en ese instante, algo dentro de mí se liberó, años de guerras silenciosas, de sospechas, de traiciones. Todo culminaba ahí. Cuando entré de nuevo al safe house, Marisol corría hacia mí con Mateo en brazos. Sus ojos buscaban heridas, su respiración era agitada. ¿Estás bien?, me preguntó. La abracé, sin importarme nada más. Estoy bien. ¿Y ustedes también? Eso es todo lo que importa. Nos quedamos así, los tres, por un largo momento. No había dinero ni títulos que valieran más que esa certeza. Habíamos sobrevivido. Esa tarde, las noticias se esparcieron como fuego. Empresario Ricardo Villalobos, arrestado por fraude millonario. Intento de secuestro y corrupción corporativa. Los titulares no dejaban de repetirse, y junto a ellos, aunque sin nombrarla, estaba la historia de una mujer que había levantado la voz, de una madre que se negó a ceder. Esa noche, mientras la ciudad celebraba la caída del intocable, yo me quedé en silencio, mirando a Mateo dormir en la cuna improvisada. Me acerqué y lo susurré. Hoy ganamos, pequeño, no solo por nosotros, sino por todos los que nunca tuvieron voz. Marisol se acercó, apoyó la cabeza en mi hombro y murmuró: no sé qué vendrá después, Alejandro, pero sé que ya no tengo miedo. Sonreí, cansado pero en paz. Eso es lo único que Villalobos nunca pudo quitarnos: la valentía, y comprendí que aquel mensaje equivocado que me había llegado semanas atrás no había sido un accidente, había sido el inicio de todo. Han pasado 6 meses desde aquella madrugada en que Ricardo Villalobos fue arrestado. El eco de su caída todavía resuena en los periódicos y en las conversaciones de los pasillos, pero ya no nos pertenece. Nosotros seguimos adelante. Hoy camino por las oficinas renovadas de Helix Core. No hay miedo en los rostros de mis empleados, sino confianza. Marisol ya no es la analista que llegó por accidente. Ahora es la directora de auditoría interna, con un equipo propio que respeta cada palabra suya. Mateo tiene un espacio más grande en el nursery, y cuando sonríe, pareciera recordarnos a todos que la inocencia es la mejor brújula en tiempos oscuros. A veces me descubro pensando en aquella noche del mensaje equivocado. Un número mal marcado cambió el destino de todos. Lo que comenzó como un pedido desesperado de $50 se transformó en la oportunidad de limpiar una empresa, salvar una vida y redescubrir lo que significa confiar en alguien más. En este tiempo aprendí algo esencial. El verdadero poder no está en las cuentas bancarias ni en los trajes de lujo. El poder verdadero es tener a quien proteger y la voluntad de no rendirse nunca, incluso cuando todo parece perdido. Marisol y yo no hablamos mucho de lo que somos. No lo necesitamos. La forma en que me mira cuando carga Mateo, la manera en que me espera en la terraza al final de cada jornada, eso dice más que cualquier palabra. La familia a veces se construye en silencio, ladrillo por ladrillo. Hoy, al cerrar esta etapa, quiero dejar una oración sencilla. Que Dios bendiga a quienes luchan con poco, a las madres que dan todo, aunque no tengan nada, y a los hombres y mujeres que no se venden, aunque la vida les ofrezca atajos. Que nunca falte esperanza, porque la esperanza es la herencia más pura que podemos dejar. Y a ti, que escuchaste esta historia hasta el final, te invito a seguir con nosotros, porque en este canal seguimos contando vidas de millonarios, historias que no son solo de riqueza, sino de fe, de lucha y de redención. Si esta narración tocó tu corazón, regálanos tu suscripción para seguir compartiendo más vidas de millonarios que inspiran, que sorprenden, que transforman. Recuerda que cada me gusta y cada comentario hacen que más personas puedan descubrir estas vidas de millonarios y que el mensaje de esperanza llegue más lejos. Si aún no lo has hecho, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras nuevas vidas de millonarios, donde aprenderás que los milagros se esconden en los lugares más inesperados, porque en el fondo todos tenemos una historia que merece ser contada. Y quién sabe, tal vez la tuya sea la próxima entre nuestras vidas de millonarios.